amigos, espero que se encuentren bastante bien, que hayan tenido un día excelente. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, y se trata sobre el desastre de Chernobyl, uno de los desastres nucleares, o por no decir el peor desastre nuclear de la historia. Vamos a estar viendo unos datos bastante escalofriantes, interesantes sobre lo que pasó dicho día, ¿ok? Bueno, entonces comenzamos primero acá por el desastre de Chernobyl. Ok, bueno, listo. Entonces, en primer lugar, vamos a estar viendo más o menos unos 15 datos. Entonces, comencemos. Bueno, en primer lugar, yo creo que podemos dividir aquí, sí. Bueno, en primer lugar tenemos que ocurrió el 26 de abril de 1986, más o menos una hora aproximada, a la 1:23 de la madrugada. Ok, entonces en primer lugar ocurrió el 26 de abril de 1986, aproximadamente a la 1:23 de la madrugada. Ok. Número 2. La explosión como tal sucedió en el reactor número 4 de la planta nuclear. La planta nuclear se encontraba cerca de la ciudad de Pripyat, que en ese entonces era la Unión Soviética, lo que actualmente se conoce como Ucrania. Entonces, en primer lugar, del segundo punto, la explosión sucedió en el reactor. La explosión sucedió en el reactor número 4. El reactor número 4 de la planta nuclear, que se encontraba primero cerca de la ciudad de Pripyat. En la entonces, pongámosle, bueno, en la entonces Unión Soviética, entre paréntesis, actual Ucrania, ok. Actual Ucrania. Perfecto. Unión Soviética, ok, bueno, listo. Ese es nuestro segundo punto. El tercer punto se trata, chicos, más de lo que sucedió, por qué se explotó. Entonces, básicamente eran los ingenieros, estaban intentando comprobar cuánto tiempo podía seguir funcionando el sistema eléctrico del reactor en caso de un apagón. Pero ¿qué pasó, chicos? Por varias combinaciones que hubieron, como cuáles: errores humanos, fallas en el diseño del reactor, y sobre todo, que es lo que más buscan, es las decisiones que se tomaron bajo presión, que provocaron un aumento incontrolable de energía, y por ende pues explotó y liberó enormes cantidades de material reactivo a la atmósfera. Ok,
lugar, lo que les comenté, combinaciones de errores. Combinaciones de errores. Errores como cuáles: humanos, errores del diseño del reactor, del diseño del reactor, y sobre todo las decisiones bajo presión. Perdón. Decisiones bajo presión. Todas estas combinaciones hubo o provocó que hubiera un aumento incontrolable de energía. Entonces todo esto provocó un aumento incontrolable de energía, y por ende pues explota y por ende libera grandes cantidades de material, grandes cantidades de material reactivo a la atmósfera. Listo. Bueno, listo. Esto es bastante importante. Bueno, número 4. En el número 4 mueren decenas de personas en las primeras semanas por radiación aguda. ¿Qué ocurría? Que los órganos internos de los humanos se iban destruyendo lentamente, y además la piel parecía como derretirse, se ponía roja y se empezaba como a derretir. Entonces, número 4, mueren decenas de personas por radiación aguda, que provocaba órganos destruidos lentamente, y piel parecía derretirse. Ok. Bueno, ese es nuestro cuarto dato. Número 5. Aparte de las personas que murieron cuando sucedió eso, en el instante como tal no comenzó la evacuación, sino que ya fue más después de ciertas horas comenzaron a evacuar miles de personas, incluía la ciudad de Pripyat, que recordemos que era, por aquí lo anoté, ¿dónde fue la ciudad de Pripyat? Que era una ciudad que se encontraba cerca a la planta nuclear. Entonces cientos de miles de personas, fueron evacuadas. Entre ellos, pues, voy a ponerlo acá entre paréntesis, la ciudad de
6 tenemos que grandes áreas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia quedaron contaminadas con esta radiación. Entonces grandes áreas como cuáles: Ucrania, Bielorrusia, y Rusia. ¿Qué pasó con ellas? Quedaron contaminadas con la radiación. Bueno, listo. Número 7. Debido a estas radiaciones aumentaron ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de tiroides en niños, ya que pues estuvieron expuestos al yodo radioactivo. Aumentaron ciertos tipos de cáncer, que uno de los más conocidos fue el cáncer de tiroides en niños por la exposición al yodo radioactivo. Ahí va. Yodo radioactivo. Ahora sí. Bueno, listo. Número 8. En el número 8 tenemos que se creó la famosa zona de exclusión, que consistía en 30 kilómetros alrededor de la planta nuclear, que se dice que actualmente sigue siendo una zona muy restringida. Entonces se creó la famosa zona de exclusión. Se creó la famosa zona de exclusión. 30 kilómetros alrededor de la planta nuclear. Ok, bueno, listo. Número 9. Este desastre alcanzó el nivel 7 en la escala INES, que la escala INES es la escala internacional de sucesos nucleares. Algo interesante, chicos, es que Fukushima también alcanzó ese nivel, el nivel número 7, pero en Chernobyl liberó más radiación directamente al ambiente y tuvo mayores efectos tanto en humanos como en animales, ambientales. Entonces se menciona que fue una de las más duras, que incluso Fukushima, que también alcanzó su nivel número 7. Entonces alcanzó el nivel número 7 en la escala INES.
significa escala. Escala internacional. Internacional de sucesos. De sucesos nucleares. Perfecto. Número 9 tenemos eso. Bueno, vamos entonces con el siguiente, el número 10. Continuamos con el número 10. Dividimos acá número 10. El número 10 nos dice que la explosión fue detectada en otro país antes que la Unión Soviética. ¿Por qué se dice esto? Porque la Unión Soviética intentó ocultar este accidente, este desastre nuclear. Pero ¿qué pasó? Que una planta nuclear en Suecia detectó radiación anormal días después de la explosión. Entonces, pues, muy difícil ocultarla. Entonces, la explosión fue detectada. Fue detectada en otro país. En otro país antes que en la Unión Soviética o la URSS. Ok. Bueno, número 10, número 11. Lo que les decía hace un momentico, que sobre la evacuación, que fue muchas horas después, ¿sí? ¿Qué pasó? Que la ciudad que estaba cercana, recordemos que era Pripyat, siguió funcionando como si nada por horas, porque realmente como que nadie sabía qué estaba pasando, sino que todo el mundo decía sí fue una explosión, pero nadie se imaginaba que los radiactivos, que las radiaciones estaban aumentando hora tras hora, iban aumentando. Entonces los habitantes de la ciudad caminaban normal, iban a la escuela, jugaban, y pues sin darse cuenta, sino que es normal. Entonces Pripyat seguía funcionando de forma normal. Pripyat seguía funcionando de forma normal después de la explosión. Después de la explosión. Ok. De hecho, chicos, algo agregar a este punto era que, bueno, la ciudad, pues lo que les comenté, seguía normal. Algo que mencionan también es que los bomberos, obviamente cuando hubo la explosión, pues la planta nuclear llamó a los bomberos para que vinieran. Los bomberos no sabían qué estaba sucediendo, pensaron que era pues una explosión normal, común y corriente. O sea, bueno, común y corriente no, porque una explosión pues es grave, pero no se imaginan la magnitud de la radiación. Entonces ellos no se prepararon pues con el equipo adecuado para soportar esas radiaciones, y ellos fueron entrando, y claro, en el momento que ellos estaban apagando y tratando de hacer eso, se iban, lo que les mencioné en el punto, bueno, no me acuerdo qué punto fue, que ellos se iban derritiendo la piel, les iban prácticamente muriendo, porque imagínense, más cerca la planta de esa radiación, pues peor. Listo. De hecho, estaba leyendo en una página, no sé si sea cierto o no, pero igual pues se los dejo como dato adicional, que la ropa de ellos
que se dice que todavía está contaminado. Entonces imagínense lo tremendo que fue ese desastre, esa radiactividad, ese radiactivo, no, esas radiaciones. Bueno, número 12. También se menciona que hubo miedo de una segunda explosión y que fuera aún mucho peor. Porque decían que si el combustible derretido tocaba depósitos de agua, pues podría haber una explosión de vapor bastante gigantesca. Entonces, número 12, hubo miedo de una segunda explosión mucho peor. Bueno, número 13. Hay zonas donde humanos no pueden vivir por siglos, ¿sí? Ya que estas áreas se encuentran bastante contaminadas y los expertos dijeron que pueden pasar cientos o miles de años y esto todavía va a seguir contaminado. Entonces por eso esta parte que les mencioné de la ropa de bomberos, yo digo que sí es verdad, que aún puede estar contaminada. Entonces por eso como que la aislaron y la encerraron en un sitio para que nadie pudiera tener acceso a eso, pues por la contaminación que cargan, por la radiación que cargan. Entonces, número 13, hay zonas donde los humanos no pueden vivir. Por cientos o miles de años. Ok, bueno, listo. Número 14. En el número 14 tenemos que los árboles se volvieron rojizos y murieron rápidamente. De hecho, se menciona que hubo un bosque que estaba muy cercano a la planta nuclear y este bosque pues absorbió toda esa radiación, que de hecho le nombraron el bosque rojo. Entonces los árboles se volvieron rojizos y murieron rápidamente. Y número 15 y último, los habitantes de la ciudad, del lugar cercano a la planta nuclear, pensaron que volvería pronto. Les dijeron durante la evacuación que tranquilo, que solamente era por unos días, y resulta que nunca jamás volvieron a vivir allí. Entonces los habitantes nunca más volvieron a vivir allí. Bueno, listo. Entonces ya tenemos los 15 datos, chicos. Espero que les haya gustado. La verdad sí fue un tema bastante interesante, bastante perturbador. Entonces, bueno, chicos, si tienen algún otro dato adicional, déjenlo en los comentarios, los leo. Y muchas gracias por estar siempre presente en este video, y que tengan una excelente noche o excelente sueño, depende de la hora que lo vean.